Hola, buenas. Mi nombre es Pablo Valdés y en la clase de hoy vamos a ver miocardiopatía dilatada. Los objetivos de la clase, en cuanto a esto, uno podría tener que responder las siguientes preguntas al finalizar la clase. ¿En qué paciente se debería sospechar la miocardiopatía dilatada? ¿Cómo diagnosticarla? ¿Cuáles son las principales causas? ¿Sí? Acá nos vamos a detener en algunas de las causas, justamente en el correr de la clase. ¿Qué exámenes complementarios se deberían solicitar en cuanto a la sospecha y la confirmación diagnóstica de esta patología? ¿Cuál es el tratamiento y el pronóstico de la misma? Partimos sobre la definición de la AJA de miocardiopatías, que es un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociada a disfunción mecánica y o eléctrica, ¿sí? Habitualmente presentan una hipertrofia o dilatación ventricular inadecuada y son debidas a una gran variedad de causas y con frecuencias son genéticas. Con frecuencia llevan al fallecimiento por causas cardiovasculares o una incapacidad relacionada con la insuficiencia cardíaca progresiva, que justamente van a ser las manifestaciones clínicas que vamos a repasar más adelante y que son su principal clínica. La definición de miocardiopatía dilatada dice que se caracteriza por un ventrículo izquierdo dilatado con disfunción sistólica que no es producida por patología isquémica o valvular. Y es muy importante partir y tener en cuenta este detalle. Se caracteriza por un ventrículo izquierdo dilatado, con disfunción sistólica, no está producida por cardiopatía isquémica ni valvular, ni hipertensión. Hay que tener en cuenta que se deben diferenciar, pero muchas veces estas coexisten y agravan la cardiopatía primaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que a veces la disfunción valvular o la cardiopatía isquémica coexiste con una causa primaria, como vamos a ver más adelante, de una miocardiopatía dilatada, ¿sí? La causa isquémica es la causa más frecuente de dilatación ventricular, y esto lo remarcamos, ¿sí? La causa isquémica es la causa más frecuente de dilatación ventricular, y es aquí donde vamos a detallar las posibles causas, que justamente son múltiples, y es donde se pone un poco extensa la clase, ¿sí? Las características generales, ¿sí? La enfermedad afecta a ambos ventrículos en la mayoría de los pacientes, el izquierdo solo en unos pocos y rara vez el ventrículo solamente derecho. Con frecuencia hay un periodo latente de disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática antes de que se desarrollen los síntomas clínicos. Los pacientes con miocardiopatía dilatada presentan riesgos de arritmias ventriculares, que puede ser la causa de muerte, incluso causa de muerte súbita cardíaca, ¿sí? Y pueden en ocasiones ser atendidos justamente por esta causa. Las principales causas de muerte en este grupo etario son la insuficiencia cardíaca progresiva, ¿sí? Refractaria a tratamiento y que lleva a la muerte súbita cardíaca, como habíamos dicho anteriormente, secundaria a arritmias ventriculares, y las bradiarritmias, pero esta causa es un poco frecuente en este grupo. Un poco un repaso de la fisiopatología. El esquema general de la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada parte de una noxa, ¿sí? La noxa genera una lesión miocárdica difusa, ¿sí? Con un deterioro de la función sistólica. Un poco más detallado, la red que hay abajo de esta seguidilla esquemática, el compromiso difuso del miocardio, ¿sí? Genera un deterioro de la contractilidad, un proceso de remodelación biventricular, y genera la dilatación e hipertrofia. Y con eso se produce el aumento del consumo miocárdico de oxígeno. En la siguiente red hay un poco más esquematizado lo que sería el aumento de la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo, aumentando las presiones de forma retrógrada en la aurícula y en los capilares pulmonares, y eso produce, aparte de cambios en los vasos pulmonares y congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, que eso empieza a generar disfunción del ventrículo derecho, ¿sí? La dilatación del ventrículo izquierdo hace que se desplacen los músculos papilares por justamente la dilatación en sentido lateral y caudal, y el cierre incorrecto de las valvas y la afectación del aparato subvalvular, que genera justamente un proceso de regurgitación y disfunción valvular secundaria a la dilatación ventricular. El aumento de presión de fin de diástole aumenta la presión de la aurícula, que consecuentemente genera el aumento de la presión capilar pulmonar, y genera cambios en los vasos pulmonares y congestión pasiva, que genera justamente las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver en los pacientes: disnea
y en la radiografía de tórax vamos a ver la distribución de flujo, edema intersticial y alveolar. El aumento de la presión capilar pulmonar en cierto grado genera aumento de hipertensión, en realidad aumento de la presión pulmonar e hipertensión pulmonar, y eso aumenta la poscarga del ventrículo derecho hasta llegar a signos de función del ventrículo derecho, como son otros signos clínicos que vamos a ver en el paciente, que son ingurgitación yugular, hepatomegalia y edema. En toda esta cascada fisiopatológica hay distintos sistemas que están involucrados, entre ellos el sistema nervioso simpático, que está encargado de aumentar la frecuencia, que responde con aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractilidad para mantener el gasto cardíaco, y también directamente estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, aumentando las resistencias periféricas totales para mantener la tensión arterial y justamente mantener el gasto cardíaco. El sistema renina-angiotensina-aldosterona aumenta la pre- y la poscarga. Los estímulos para que este se desencadene o se estimule son el sistema nervioso simpático, como habíamos dicho anteriormente, la disminución de la presión en la arteriola aferente y la disminución del aporte de sodio en la mácula densa. Eso genera que la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor, tanto del territorio venoso como el arterial. Estimula la contractilidad, favorece la hipertrofia miocárdica y de los vasos. A través del estímulo de la aldosterona y la hormona antidiurética aumenta la retención hídrica. Y por último, la hormona antidiurética aumenta la precarga al inducir retención hídrica justamente por la acción en las acuaporinas, y de la poscarga por su efecto vasoconstrictor directo. ¿Sí? Hay un esquemita bastante con mnemotecnias y demás sobre los sistemas y el funcionamiento de los mismos, a la derecha. Se produce, como habíamos dicho anteriormente, una insuficiencia mitral y tricúspida secundaria, la dilatación ventricular. ¿Sí? La dilatación ventricular puede formar, tiende a formar trombos murales, o puede formar trombos murales, en especial durante la fase de la miocarditis aguda. ¿Sí? La miocardiopatía dilatada existe afectación del corazón derecho e izquierdo, con la consiguiente congestión venosa retrógrada y el fallo anterior, como veníamos viendo. Entonces, tanto la congestión como la disminución, o sea, el fallo retrógrado y el fallo anterógrado, producen una disfunción renal. La disminución de la perfusión renal provoca justamente insuficiencia renal, que es una clínica que también va a presentar el paciente y una afectación bastante frecuente dentro de la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia renal. Acá llegamos al segundo punto, que es muy importante: en qué pacientes se debería sospechar una miocardiopatía dilatada, y vamos a detallar un poco la presentación clínica que nos va a dar el puntapié inicial para poder hablar nosotros de las posibles etiologías. ¿Sí? ¿En qué pacientes se debería sospechar? Bueno, las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes cursan gran parte de su patología asintomáticos, ¿sí? Muestran una fase asintomática durante muchos años, y en ocasiones se descubre casualmente durante los estudios médicos rutinarios. Hay que tener en cuenta en la anamnesis el dato del antecedente familiar, ejemplo de muerte súbita cardíaca, o un debut de muerte súbita cardíaca en la misma persona. ¿Sí? Estos son los antecedentes a los cuales tendremos que darle un poco de relevancia. El cribado clínico de todos los familiares de primer grado cuando se ha alcanzado el nuevo diagnóstico de miocardiopatía dilatada. El caso índice, ¿sí? Nosotros hacemos diagnóstico de miocardiopatía dilatada, se tendría que hacer el cribado clínico de los familiares de primer grado de este caso. En caso de presentarse de forma aguda, habría que sospechar causas secundarias como miocarditis, Takotsubo o miocardiopatía peripártica. ¿Sí? Pensar en estas causas cuando la presentación de insuficiencia cardíaca sea insuficiencia cardíaca aguda. Y bueno, un poco repasando de las clases anteriores, las manifestaciones o la clínica de la insuficiencia cardíaca, disnea, fatiga. No nos vamos a detener mucho en esto porque se vieron en las clases anteriores. Al examen físico se van a presentar rales, edemas periféricos, ingurgitación yugular, reflujo hepatoyugular, y algunos pacientes, justamente lo que decíamos, debutan con una arritmia auricular o una arritmia ventricular que genera muerte súbita cardíaca, inducida por taquicardias ventriculares malignas. ¿Sí? También puede ser un debut, una embolia arterial. Y al extremo derecho de la imagen, de la diapositiva, vemos los criterios mayores y menores de Framingham a forma de repaso. ¿En qué causas? Y acá nos vamos a detener, y es donde se extiende un poco la clase, ¿sí? Vamos a desarrollar algunas de las etiologías de miocardiopatía dilatada, ¿sí? ¿En qué causas debemos pensar? ¿Sí? Y se dividen justamente las etiologías en causas primarias y en causas secundarias.
Entre las principales causas de miocardiopatía dilatada, en este cuadro extraído del UpToDate, vemos que las clasifican según causas cardíacas, ¿sí? Enfermedades valvulares, isquémicas, que dijimos que dentro de la definición que lo habíamos dicho, justamente que estas causas se deben sospechar, se deben descartar para uno pensar que la miocardiopatía dilatada es por otra causa, justamente. Las enfermedades infecciosas, acá vamos a destacar el virus Coxsackie como principal causa viral, el VIH con su creciente incidencia y su mayor frecuencia de causa de miocardiopatía dilatada, ¿sí? Causas bacterianas, causas de enfermedades de depósito como son la amiloidosis y la hemocromatosis, causas medicamentosas como son los agentes quimioterápicos, ¿sí? Que nosotros tenemos varios pacientes que están medicados o están cursando internación por tratamiento quimioterápico. Hay que tener en cuenta que justamente estos pueden generar miocardiopatías dilatadas, y dentro de ellas destacar la antraciclina, que es la principal causante de miocardiopatía dilatada como quimioterápico, ¿sí? Medicamentos antirretrovirales, ¿sí? Toxinas, y acá detenernos en la principal causa más frecuente, que es el etanol, el consumo crónico de etanol, ¿sí? El consumo de alcohol, es la causa secundaria más frecuente. El consumo de cocaína también figura como causa de miocardiopatía dilatada. Déficits nutricionales y causas inflamatorias autoinmunes, destacar la sarcoidosis, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Trastornos endocrinológicos, y acá nos vamos a detener también y vamos a destacar el exceso o deficiencia, ambos, o sea, por déficit o por exceso de producción de hormona tiroidea puede producir miocardiopatía dilatada, ¿sí? Otro examen complementario que tendríamos que pesquisar cuando hacemos diagnóstico o hay una sospecha de miocardiopatía dilatada. Causas genéticas con o sin enfermedad neuromuscular, entre ellas destacar la distrofia muscular de Duchenne. Causas parasitarias como son la toxoplasmosis, anomalías renales y electrolíticas. Además, mencionar la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que es o miocardiopatía ritmogénica. Esta causa también la vamos a desarrollar más adelante. Y entre las causas diversas tenemos la miocardiopatía periparto, la miocardiopatía inducida por estrés o Takotsubo, ¿sí? Y la miocardiopatía no compactada. Dentro de todo este gran número de etiologías, vamos a destacar tres puntos muy importantes, ¿sí? Que la miocardiopatía idiopática dilatada es la causa más frecuente, ¿sí? La causa secundaria más frecuente es el consumo de alcohol, como habíamos dicho anteriormente, y siempre se debe descartar la causa isquémica ante el diagnóstico de una dilatación ventricular con insuficiencia cardíaca. Estos tres puntos son muy importantes en el desarrollo justamente de esta clase. Entrando a detallar lo que son las causas primarias, vamos a hablar de la causa genética, ¿sí? En la evaluación de un paciente con miocardiopatía dilatada, cuando no se evidencia la causa, se asigna justamente como miocardiopatía dilatada idiopática, como hemos dicho anteriormente. En tanto que se estima que si se estudiara a los familiares de primer grado de los pacientes como decíamos, estudiamos a los familiares de primer grado del caso índice, que nosotros hicimos diagnóstico de una miodilatada, se podría hacer diagnóstico justamente aproximadamente de un 30% de los casos. Hablando un poco de lo que es la genética de la miocardiopatía dilatada familiar, ¿sí? Gran variedad de genes fueron identificados, ¿sí? Más de 60 son los genes involucrados en la miocardiopatía dilatada familiar. La mayoría de estos genes codifican proteínas del citoesqueleto, de los sarcómeros y justamente del acoplamiento del citocontráctil y todo el mecanismo de los miofilamentos de actina y miocina. La herencia es autosómica dominante con penetrancia incompleta, y que ante el diagnóstico de miocardiopatía dilatada idiopática se debe buscar enfermedades sindromáticas, principalmente las asociaciones con las neuromusculares. Cuadro anterior, la distrofia muscular de Duchenne. Lo más importante en la práctica clínica actual es cuando se diagnostica una miocardiopatía familiar, es necesario derivar para estudio de asesoramiento genético a los familiares de primer grado, de este caso índice, como habíamos mencionado, ¿sí? Dentro de las causas secundarias, acá nos vamos a extender, ¿sí? Vamos a detallar algunas de las causas que vimos en el cuadro anterior, donde figuraban todas las etiologías.
Vamos a empezar por la causa secundaria más frecuente, que es la miocardiopatía alcohólica. El consumo excesivo de alcohol puede provocar disfunción miocárdica, aunque la fisiopatología y los factores cómo se van desencadenando, que determinan justamente la susceptibilidad, no se conocen aún bien, ¿sí? Pero hay varias hipótesis. Dentro de las hipótesis se cree que justamente el consumo crónico de alcohol es tóxico para los miocitos y produce daño justamente en los mismos, provocando daño por radicales libres de oxígeno y los defectos en la síntesis de proteínas cardíacas, o sea, a nivel génico directamente y disfunción por los radicales libres. El riesgo de desarrollar la miocardiopatía dilatada alcohólica está relacionado tanto por dos factores. Por uno, por la ingesta diaria media y por la duración del consumo de alcohol. La susceptibilidad individual sigue teniendo gran importancia porque justamente, aparte de tener estos dos factores, la ingesta por tiempo, o sea, por duración y por cantidad, la miocardiopatía dilatada también tiene asociada una susceptibilidad de la persona. Pero bueno, para definición, la ingesta alcohólica de al menos 90 gramos de alcohol día por al menos 5 años es el patrón que se toma como diagnóstico, como criterio diagnóstico de miocardiopatía dilatada, cuando es el diagnóstico, y la etiología que se está sospechando es la miocardiopatía dilatada. Es la miocardiopatía alcohólica. El hallazgo típico en pacientes con miocardiopatía dilatada alcohólica es la dilatación del ventrículo izquierdo con fracción de eyección reducida. En los casos más avanzados hay compromiso justamente biventricular. Un poco de los criterios diagnósticos mencionamos uno anteriormente, ¿sí? El consumo excesivo de alcohol a largo plazo, definido como mayor a 90 gramos día por un periodo de 5 años, justamente es un criterio diagnóstico. La dilatación del ventrículo izquierdo, que se define como el volumen diastólico del ventrículo izquierdo a la dimensión diastólica superior a 2 desvíos estándar por encima de lo normal, en hombres mayor a 58.4 y en mujeres mayor a 52.2 milímetros, con fracción de eyección reducida. Y el tercer criterio diagnóstico es que justamente haya ausencia de cardiopatía hipertensiva, valvular o isquémica, o otras causas de miocardiopatía dilatada que nos estén fundamentando o estén siendo la causa de la miocardiopatía dilatada que presenta el paciente. ¿Sí? Debemos descartar estas causas. Un punto muy importante en esta causa es que puede ser reversible con la abstinencia de alcohol, pero progresa si el paciente mantiene el consumo. El tratamiento es justamente abstinencia total y permanente. Se puede suplementar al paciente con complejos vitamínicos, principalmente de la vitamina B, más ácido fólico, y el tratamiento sintomático y el tratamiento crónico de la insuficiencia cardíaca.